Ante todo, muy buenos días. Mi nombre es Ángel Barreto y hoy estaré resolviendo la siguiente función para la materia de optimización de sistemas y funciones. Esto es perteneciente a un 20% para los ejercicios de máximo local, mínimo local y también punto de inflexión. Para eso yo escogí la siguiente función. eh, por supuesto, esta función, como está escrita actualmente, se tiene que simplificar un poquito para que sea más cómodo sacar el máximo, el mínimo y el punto de inflexión. Se pudiera hacer, se pudiera sacar sin necesidad de simplificar, pero me voy a tomar el tiempo de simplificarlo. Son dos pasos cortos, así que lo primero que hay que saber es que esto que vemos aquí, que dice ERF, que lo vemos por aquí y también está presente acá. Este RF es la función de error, que básicamente se describe de esta forma. La función de error de infinito siempre va a dar 1. Esta es una regla que tiene. Y RF de infinito aparece en nuestra función, en esta parte de acá. Entonces, sabiendo eso, sabiendo que tenemos RF de infinito aquí y que RF de infinito vale 1, entonces esta función de error aquí puede ser reemplazada por el 1, como podemos ver aquí. Hemos reemplazado el RF de infinito con 1. Hasta ahí todo bien. Lo siguiente es una simplificación simple. Aquí tenemos el arcoseno a la menos 1 y el arcotangente a la menos 1. Sucede que el arcoseno a la menos 1 es igual al seno y el arcotangente a la menos 1 es igual a la tangente. Entonces se simplifica. Aquí tenemos el arcoseno a la menos 1 de pi y aquí simplemente dejamos el seno de pi. Y en esta parte de acá que teníamos el arcotangente a la menos 1 de pi medios, dejamos el tangente de pi medios. Normal, utilizando estas reglas de acá. Ahí podemos ver la comparación. Cambiamos el arcoseno de la menos 1 por el seno y el arcotangente de la menos 1 por la tangente. Hasta ahora ha sido puras reglas básicas de aritmética y de trigonometría. Aquí tenemos más reglas de trigonometría. Primero tenemos aquí este seno de pi que dejamos allí. Este seno de pi es 0. Entonces, si reemplazamos el seno de pi por 0, nos queda aquí tangente de 0. Y tangente de 0 también es 0. O sea que la tangente del sin de pi, es decir, la tangente del seno de pi, es igual a 0. Toda esta expresión. Y aquí la reemplazamos por ese 0. Aquí podemos ver la diferencia. Antes teníamos la tangente del seno de pi y ahora tenemos 0. Porque seno de pi va a dar 0 y la tangente de 0 va a dar 0. Nos queda 0. Muy bien. Antes de continuar, hay que recordar estas reglas de lo que sean los números imaginarios, porque en mi función aparecen bastantes números imaginarios. Cuando tenemos un número imaginario elevado a algo con base 4, o sea, por ejemplo, i a la 4, i a la 8, i a la 12, i a la 16, i a la 20, eso va a dar aproximadamente 1. Aquí tenemos que i a la 4 da 1, y a la 8 da 1, y a la 12 da 1, y a la 12 da 1, y a la 16 daría 1, y a la 20 daría 1 también, y a la 24 también daría 1, y así cualquiera que esté en base 4, o que sea módulo de 4, también se puede ver desde ese lado en programación. Entonces, y a la 4 es igual a 1. Eso es importante porque aquí tenemos varias veces donde aparece y a la 4. Específicamente, y también donde aparece en base a 4. Aquí tenemos i a la 4, que esto vale 1. Y entonces eso nos va a dar i a la 8 por 1. Y i a la 8 es en base 4, así que también nos va a dar 1. O sea que todo esto aquí nos da 1. Todo esto, este i8 elevado a i4 nos va a dar 1. Ahora, esto que tenemos aquí es conocido como producto. Sí, así es como se llama y básicamente es como una sumatoria, pero en lugar de sumar se multiplica. Es como una multiplicatoria, aunque la palabra no existe.
Esta multiplicatoria simplemente es que es igual a la sumatoria, solamente que multiplicando en lugar de sumando. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí yo coloqué este producto como i a la 4n, ya vamos a ver que... Y esto va a contar del 1 hasta el 1000. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser que cuando n vale 1, entonces va a dar 4. Cuando n vale 2, va a valer 8. Con 3, 12. Y así hasta llegar al 1000, que va a dar i a la 4000. Entonces todo eso se puede traducir como i en base 4, lo que nos va a dar en realidad, nos va a dar uno por uno por uno por uno por uno por uno por uno. Entonces todo esto en realidad vale 1. Es lo que quiero decir con todo esto, que y este producto aquí, esta multiplicatoria va a dar 1, porque todo esto va a dar 1 siempre. Entonces ahí lo vamos a reemplazar. Donde estaba esto, vamos a poner 1. Donde estaba esto con las i, vamos a poner 1. Y aquí teníamos logaritmo de i4. Como podemos ver, aquí lo teníamos, aquí lo seguimos teniendo. Este i4 se va a transformar en 1 también. Así que nos queda logaritmo de 1. Con eso ya hemos simplificado bastante. Sin embargo, la integral se sigue viendo un poco difícil, por lo que, aunque se puede sacar de esta forma, vamos a seguir simplificando un poco más. Pero esta vez más rápido, utilizando más propiedades digamos, por iteración. Aquí tenemos una propiedad que está aquí arriba, que es esta es la propiedad de Euler, una de las famosas, la más famosa en las matemáticas, de hecho. Nos dice que e a la i por pi más 1 es igual a 0. O sea que todo esto es igual a 0. El logaritmo de 1 también es igual a 0, y el logaritmo de 0 es igual a 1. Y también tenemos que, esta también es muy famosa, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Otra cosa, no está totalmente definida, pero su valor es cercano a infinito, es que la tangente de pi medios es infinito o menos infinito, depende porque es medio indefinido. Sin embargo, sea infinito o menos infinito, no importa porque cualquier valor que tú pongas de esos dos, aquí vale igual. Entonces yo voy a utilizar simplemente como referencia que la tangente de pi medios es infinito. Y lo voy a colocar aquí, que es lo más popular que... Y también que es menos infinito, que es lo más popular para la indefinida. Bien, entonces cambiamos eso. Aquí ponemos el 0 en la identidad de Euler, en el logaritmo de 1, que vale 0. Aquí lo ponemos. Y aquí, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, eso vale 1. Y aquí donde teníamos tangente de pi medios vamos a dejar infinito como referencia. Ok. A este punto tenemos que saber que esto que tenemos aquí es la función z. Esta función z tiene varios... tiene varias reglas, pero una de ellas es que la función z de 0 es igual a menos un medio. Pero como tenemos menos z, en realidad nos va a dar un medio, porque menos por menos más, en este caso. Tenemos el coseno de 0 en este apartado de aquí, y el coseno de 0 es 1. Logaritmo de e, que tenemos aquí abajo, es 1. Logaritmo de 0 también es 1. Y tenemos la función de error que la tenemos aquí. O sea, al principio la había sacado por acá, pero aquí está también. La función de error de infinito, como dije anteriormente, da 1. En este apartado nos va a dar 1. Bien, entonces hago los cambios. Aquí va a dar 1. Aquí este logaritmo de va a dar 1. Aquí este coseno de 0 va a dar 1. Y aquí la función z va a dar un medio, porque la función z de 0 es menos un medio. Y menos por menos más, por este negativo que tenemos aquí, nos va a dar un medio positivo.
Muy bien. Esto que tenemos aquí es la función gamma. La función gamma nos dice que tiene una propiedad que es que cuando vale un medio, esto es igual a la raíz de pi. Eh, Otra cosa que tenemos aquí es que el logaritmo de 1 vale 0, aquí en este apartado de acá. Y esto que tenemos aquí es Dirac, es el delta de Dirac. Y cuando el delta de Dirac vale 0, básicamente vale infinito. Cuando tenemos delta de Dirac 0, nos da infinito. Eh, y bueno, aquí hacemos el reemplazo. Esta función gamma se reemplaza por pi. Esto se va a cancelar. Este 2 de acá se va a cancelar con esto de acá. Pero básicamente este función gamma de un medio se transforma en raíz de pi. Esto de acá abajo, el 1 por x por 1 más 0, bueno, esto va a dar x. El 0 no afecta porque está sumando y los dos 1 que están multiplicando pues no afecta nada en la x, así que se deja x ahí. Logaritmo de 1 vale 0, entonces nos queda el coseno hiperbólico de 0. Y aquí, como dije, el delta de Dirac va a dar infinito. Y RF de infinito es 1, como dije ya anteriormente, ya 4 veces seguidas. Esto que tenemos aquí en la función es la función beta. Ok. Ahí hay que recordar que la función beta parte de esto, pues son funciones gamma y esto de aquí son X, esto se llama X, esto se llama Y aquí se pone X y Y dependiendo en las funciones gamma. En este caso, como las dos son 1, se coloca ya. La función gamma de 1 siempre es 1, la función gamma de 0 también es 1, la función gamma de 2 también es 1 en este caso. Entonces, bueno, no en este caso siempre. Entonces, tenemos que 1 dividido de 1 y esto nos va a dar 1. O sea que la función beta de 1 a 1 es 1. Aquí se va a reemplazar por 1. Otra cosa es que el coseno hiperbólico de 0 va a dar 1 aquí en esta parte de arriba. Hacemos los cambios. Nos queda coseno hiperbólico de 0, eso es igual a 1. Función beta de 1 a 1, eso es igual a 1. Aquí pasa algo interesante. Aquí yo allá arriba hice algo interesante que básicamente yo cancelé este 2 con la raíz cuadrada normal y nos quedó pi solo. Y la derivada de 2x es simplemente 2. Pues se baja, esto es por regla general, no sé, se baja el 1 que está aquí en la x, se multiplica por el 2. Esta x queda con el 0, se cancela la x, queda el 2 solo. Entonces nos queda seno de pi medios. Sí, porque la derivada de 2x es 2. Entonces, quedan dos cosas más por resolver. Este seno de pi medios es igual a 1 por regla trigonométrica. Y bueno, básicamente la derivada de una integral indefinida, como dice aquí, es simplemente la función original que se está integrando. Es decir, yo estoy cancelando esta integral con esta derivada, porque es indefinida. Y porque no es la integral con la derivada, sino la derivada, o sea, la derivada está fuera. Eso me permite borrar también la c, que quedaría de la integral indefinida. Si fuera al revés, no fuera tan fácil. Pero aquí, como tenemos primero la derivada y después la integral, se puede cancelar directamente. ¿Qué nos queda? Nos queda nada más el 1. Se cancela todo lo demás. Nos queda nada más este 1 de aquí. Y por supuesto, este 1 que está multiplicando. Hacemos todo eso. El seno de pi medio se convierte en 1. eh, Esta x se queda igual. Esto de aquí abajo, bueno, 1 menos 1, 0, más 1, 1. Y aquí, como dije, va a quedar el 1 aquí multiplicado por el otro 1. Este 1 por 1, 1. 1 dividido de 1, 1. Este 1 aquí abajo no va a afectar nada. Que queda abajo no afecta nada, no puede hacer nada. Se ignora. Y este 1 que está multiplicando igual. Y nos queda x a la 4 menos 3x2 dividido de x. Y ya aquí se puede hacer muy fácil. Ya en este punto se puede hacer bastante sencillo. Pero
se puede simplificar aún más, sacando factor común. Si se saca factor común, básicamente sacando factor común x en la parte de arriba, cancelas el x de arriba con el x que está dividiendo y te queda x3 a la menos 3x. Ahora sí, con la función ya resuelta, podemos hacer la primera derivada. La primera derivada nos va a dar, vamos a bajar el 3, le vamos a quitar un 1 a ese 3 y nos va a quedar 2 arriba. 3x2 y bueno, este nos va a quedar nada más el 3 porque esta es la x sola. Y nos va a quedar 3x a la 2 menos 3 es igual a 0. Y ahí yo simplemente resolví como si fuera una ecuación normal, pues. Pasé el 3 que está restando sumando y lo dividí entre el 3 que estaba multiplicando acá. Nos quedó que x cuadrado es igual a 3 sobre 3, que esto es igual a 1. Entonces tenemos tanto x positiva como negativa, x1 y x menos 1. Si evaluamos con x menos 1, ahí está la segunda derivada, porque ¿qué pasa con la segunda derivada? La segunda derivada es, tienes 3x2 menos 3. El 3 en la segunda derivada, si vuelves a derivar, se va a cancelar porque es una constante. El menos 3 este. Y este 2 va a bajar. Y 2 por 3, 6. Y te va a quedar 6x. Te queda 6x. Entonces, la segunda derivada es 6x. Si evaluamos x menos 1, entonces 6 por menos 1 es igual a 6. Como es negativo, hay máximo local. Y lo mismo al revés, te va a dar 6 normal. Como es positivo, hay mínimo local. Aquí saqué el valor de la función, que al final resultó ser 2. Lo hice con los valores del negativo. Si se cambia por el positivo, simplemente se va a cambiar el signo, en este caso. Entonces, el máximo local está en menos 1, 2. Y con x positiva nos va a dar que el mínimo local, que está en 1 y menos 2. Y finalmente, recordando que tenemos la segunda derivada, si evaluamos a 0, entonces x es igual a 0, la función es igual a 0 y entonces el punto de inflexión simplemente está en 0, 0. En resumen, para esta función el máximo local es menos 1,2, el mínimo local es 1, menos 2 y el punto de inflexión es 0, 0. Aunque claro, esta no es nuestra función original. Nuestra función original era todo esto. Da igual cómo lo escriba, es la misma función. Estas gráficas que tengo aquí, que estoy mostrando, estas imágenes, las hago con LaTeX. Se llama LaTeX, el lenguaje científico con el que se hacen estas cosas. Se pueden hacer en una página que se llama Symbolab. Ahí se puede escribir, se tiene como una pizarra y se pueden escribir cosas matemáticas y puedes ir resolviendo y puedes ir colocando en un panel blanco pues estas escrituras, pues tipo matemáticas. Por supuesto, hay cosas que no eran tan sencillas de hacer, además látex es un poquito tedioso de manejar, por eso es que también decidí escribir también una parte en texto. Como pueden ver aquí, algunas cosas, esto de acá, las decidí escribir de esta forma, a pesar de que podía perfectamente escribirlas en látex. Si se me era más fácil colocarlo en texto, lo colocaba en texto. Y eso, pues ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.